Buenas, buenas, ¿cómo va? ¿Cómo anda la gente? Ya estamos nuevamente en una nueva edición de este espacio que hemos denominado El Disparador Creativo. Soy Gustavo Pomar y estamos junto con Elsa Bepler. Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos una charla pendiente nosotros. Exactamente, que quedó de la semana pasada. Esta cuestión de lo que una persona tiene que saber para dedicarse a la fotografía o para ser fotógrafo. Y dijimos, bueno, establecimos algunas cosas, ¿no? Las diferencias entre profesional, aficionado, y vimos un poco toda la parte técnica o tecnológica de conocimiento. Pero quiero, antes de que nos vayamos a la parte comunicacional y estética, leí ayer mismo, leí algo en el Facebook que me son esas cosas que te agarran dolor de ojos, ¿no? Cuando la lees. De un fotógrafo que no es mal fotógrafo, pero me parece que a veces es un poco improvisado, pero tiene cosas muy interesantes, muy buenas. Poniendo un cartel donde decía: las fotografías no tienen que ser técnicamente perfectas, sino que tienen que transmitir impresiones personales. Bueno, yo desde este espacio quiero decir que eso es una absoluta burrada, así nomás. ¿Por qué? Porque tus fotos sí técnicamente tienen que ser perfectas. Después aparecen todos los apoyadores que son los que, viste, genio, aquello, lo otro, y que empiezan con comentarios, y uno logró ser un poco más burro todavía diciendo: sí, es como un poeta, una poesía, aunque tenga errores de ortografía, si llega al alma, eso es lo importante, y qué sé yo. Entonces yo decía, no, eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque no es que sea peor, pero me refiero al hecho de que el poeta en su poesía no pone una coma donde tiene que ir y ya cambia todo el sentido de la frase. O sea, o dice todo lo contrario. Al no poner una coma o al tener alguna palabra que está mal escrita, entonces no se entiende qué quiere decir. O sea, técnicamente hay que ser perfecto en lo que vos desarrolles. ¿Por qué esa búsqueda de la mediocridad o esa justificación de la mediocridad? O sea, si vos querés que se entienda bien lo que querés transmitir, si vos querés que la gente perciba esas impresiones personales, esas fotos del alma, bueno, la parte técnica, que es el fundamento, perciba correctamente. Claro, tiene que vos estar la quisiste decir. Perfecta para que todo pueda servir en apoyo a esa comunicación, a ese mensaje que vos querés dar, porque en definitiva convengamos que la fotografía es un lenguaje. Sí, yo creo que todo esto tiene que ver con que no es tan bien delimitado hasta dónde llega la libertad y a dónde empieza el libertinaje. Y yo creo que en cuanto al idioma es el mejor ejemplo. En cierta manera, esa persona que vos decís que comentó y vos decís que metió la pata peor que el que hizo el comentario inicial, dio en el clavo en este sentido, que eligió el ejemplo justo, que es la literatura. Mucha gente anda por ahí promoviendo la libertad en el lenguaje, cosas como esto del lenguaje inclusivo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Y esa gente pasa por alto un punto fundamental, y es que cuando uno saca ciertas cosas de sus límites, se les puede volver en contra. ¿Está? Es como la energía atómica: mientras está en sus contenedores y en sus cabales y dentro de sus medidas de seguridad, es fantástica. Ahora, cuando se escapa de ahí, puede hacer mucho daño. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es eso? Porque cuando vos no seguís las reglas del idioma, en definitiva, las reglas de sintaxis o las reglas de ortografía, en lugar de que el que recibe tu mensaje lo entienda como vos lo emitiste, lo puede recibir distorsionado. Sí, probablemente lo va a recibir distorsionado. Bueno, ¿no? La comunicación empieza a fallar. Entonces vos, digamos, lo estás poniendo en riesgo a tu mensaje, porque lo estás sacando de los canales por donde iría seguro. Y ahí es donde, en lugar de resultarte algo a favor, se te puede volver en contra, porque tu mensaje es mal interpretado. Y como vos bien decías, la fotografía también es un lenguaje, es un lenguaje visual, y tiene por lo tanto sus códigos, y entre sus códigos están las cuestiones técnicas. Yo esta vez
Entonces, si vos no te mantenés dentro de esos códigos, de esos canales y esas reglas, tu mensaje se sale de madre, como dirían los mexicanos, y puede ir a parar a cualquier lado. Entonces, ¿por qué esa desesperación o esa búsqueda de romper los límites, de traspasar las barreras, cuando las barreras están para protegernos, no para limitarnos? Aparte, porque las barreras lo que de alguna manera delimitan son formas, pero no contenido. La cuestión es desarrollar contenido interesante, contenido constructivo, contenido que de alguna manera transmita algo, y no quedarte solamente en la forma. Pero con respecto a esto que estamos hablando de la comunicación y del lenguaje, que está bueno para lo que tenemos que hablar hoy, que es esta parte comunicativa, yo creo que... Sí, tiene todo que ver, porque en definitiva el hecho de aprender, estamos hablando de qué es lo que tiene que saber un fotógrafo, el hecho de saber de comunicación tiene que ver con esto, tiene que ver con el tomar conciencia de que lo que está haciendo es transmitir mensajes visuales a través de lo que genera, de lo que produce, y tiene que saber hacerlo bien, para no pasar papelones, en definitiva. Y yo creo que todo este tipo de cosas vienen, o de expresiones, ¿no? De lo técnico, que no tenga que ser perfecto, o esto de los idiomas o de los lenguajes, todo esto por una falta de conocimiento, o sea, ignorancia, básicamente, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, dentro de lo que es la fotografía, no se entiende que hay todo un cauce para vos mantenerte eso entre el cauce, y ese cauce lo que a vos te va a dar cierta seguridad de que lo que estás haciendo está bien. Lo importante es aprovecharte de ese cauce para transmitir, decíamos, un contenido, para que el mensaje que vos transmitas sea interesante, sea llamativo, sea importante, esté bueno, el impacto que produce, todo eso. Ahora, lo que la ignorancia viene, o lo que no se conoce, es que ese cauce es tremendamente grande. Todos piensan que es un arroyito nada más. No, es un río tremendamente grande, caudaloso, donde tiene cientos o miles de recursos. Otra vez se puede hacer la analogía con la literatura. El que, no se formó en ese campo, obviamente tiene un vocabulario limitado y tiene un conocimiento de los recursos limitado, pero la persona que ahonda en eso y estudia acerca de eso, su campo se va ampliando, por lo tanto su capacidad de expresión también se va ampliando. Y los sin recursos salirse del supongamos, escritores como García Márquez, escritores como, qué sé yo, no sé, Neruda, Sábato, Borges, lo que quiera. Todos usaban el idioma español. Y todos escribieron libros. Y los libros se escribían con palabras que llevaban letras, exactamente las mismas para todos, las mismas letras del abecedario para todo igual. Vos lees esos libros, son totalmente diferentes. Y algunos, wow, a mí Borges me parte la cabeza, es impresionante. No, a mí Sábato, no, yo García Márquez, ¿Qué es lo que cambia? El contenido. La fotografía es lo mismo. El problema es que hoy todos están haciendo, o la gran mayoría, enfocándose en la forma, y no tienen contenido. Usan el contenido de alguien que inició una movida. Todos utilizan el mismo contenido, eso es dramático. Entonces están viendo, a ver, ¿quién hace lo mismo, pero un poquito más lindo, o menos lindo, o nada? Porque diferente no puede ser, porque es eso, se terminó. Entonces esa gente sí, ese cauce lo ha reducido tremendamente. Pero cuando vos empezás a ver todos los recursos que a vos te da el lenguaje fotográfico, el lenguaje visual. Yo, por ejemplo, te hablaba del equilibrio, y cuando le planteaba a alguien con el tema del equilibrio, me dice, bueno, sí, el equilibrio es que la foto no se te caiga para un lado o para el otro. Digo, no, bueno, el equilibrio, empezar a ver lo que es equilibrio, lo que es armonía, tenés todo un desarrollo que es impresionante. O sea, básicamente tenés que pensar para empezar a hablar, ¿no? En el formato. O sea, el formato es si tu foto va a ser cuadrada, va a ser rectangular, va a ser horizontal, vertical. La fuerza que ejerce el formato sobre los elementos, y
después ubicación, distribución y dirección de los elementos dentro del formato, y empezar a ver el posicionamiento y cuestiones prácticas de los elementos, como ser colores, formas, posiciones, tamaños. O sea, hay toda una serie de cuestiones para tener en cuenta, para hablar de equilibrio y armonía, ¿está? Que la mayoría ni tiene en cuenta ni piensa. Entonces, claro, muchos que hacen, toman la composición y la limitan a qué: la regla de los tercios y la ley de la mirada, punto. Eso es composición. Bien, vamos a otra cosa. Iluminación, ¿qué es? El esquema Rembrandt y la luz lateral, punto. Y ya está. Y no, en composición tenés cientos de cosas para ver. Tenés la gramática fotográfica, tenés la retórica fotográfica, tenés un montón de cosas para aplicar, para manejar. Tenés todo lo que tiene que ver con los colores, tenés, pero infinidad de cosas. Como no se sabe que existe todo eso, esto es una cosa fácil, se limita a 2 o 3 cuestiones y punto. Es como aquel que, viste, vos tenés un ejemplo muy interesante eso, pero ve tocar la guitarra a alguien. Esto es fácil, de poner los dos más o menos y rascar las cuerdas, viste. O aquel que le enseñan una canción que tiene 3 tonos, entonces aprende los 3 tonos y ya sabe tocar la guitarra, ya es músico. ¿Estamos? Y piensa, claro, 3 acordes. Y piensa que todo se limita a eso, a esos 3 acordes, y ya está. Alguno más puede haber, pero listo, ya. Entonces, a lo que vamos es que la ignorancia, creo que es lo que hace, la falta de conocimiento en todo esto, es lo que hace que limitemos mucho ese caudal, que es el que nos permite expresarnos. Entonces, toda la parte técnica, toda la parte comunicacional. La expansión no se busca por el lado de conocer más, sino de ir probando cosas. No solamente ir probando, no solamente probando cosas raras, sino, hagamos todo lo contrario. O sea, supongamos, acá no conviene decir malas palabras en tal frase. Bueno, vamos a putear, vamos a insultar a propósito, para romper, viste, los paradigmas, no, ojalá, para romper las reglas. Entonces, decimos, para romper las reglas hacemos algo que está mal. Entonces, vos sabés que un corte a la altura de los tobillos en un retrato de cuerpo entero no es bueno. ¿Por qué? Porque trae una acción implica un montón de cosas, como que la vista se va para ahí, como que quita un poco el tema del equilibrio, como que es desagradable, parece una posición. Pero yo lo hago para romper las reglas. En realidad no estás rompiendo la regla, estás haciendo algo que está mal. Bueno, sí, estás rompiendo la regla. Bueno, pero no lo haces de una forma creativa ni nada por el estilo. Romper las reglas, yo creo que, no sé, ya los años 70 pasaron, el hipismo cayó. ¿Por qué seguimos con esa cuestión de que es una cuestión de como una rebeldía adolescentes? O sea, la adolescencia. Puber. Sí, la adolescencia, ¿qué es? La etapa de la vida donde uno trata de cortarse de los padres para establecer su propia identidad. O sea, hasta durante la niñez se supone que psicológicamente los chicos están como unidos a los padres. Entonces en la adolescencia se empieza a dar esa etapa donde uno empieza a tratar de separarse, de verse distinto. Y bueno, ahí es donde pasan que los adolescentes empiezan a hacer macana, precisamente ¿para qué? Para marcar ver, las diferencias, para ver cómo es ser distinto, hasta que bueno, se pegan unos cuantos coscorrones y empiezan a decir no, voy a ser distinto de otra manera. Entonces yo creo que hay como una adolescencia fotográfica en este momento, en ese sentido. Es como eso de decir, voy a ser distinto. No sé cómo, no importa, voy a ser distinto. Me voy a cortar. Esperemos que no dure mucho tiempo, que sea como la adolescencia, un par de años más. Esta viene larga esta adolescencia. Y bueno, pero a veces hay que dejarlos correr a los adolescentes para que se den solos en la cabeza contra la pared. Y ahí entonces enganchan. Algunos terminan mal, lamentablemente, pero otros terminan enganchando diciendo, no, por acá no va. Por algo mis viejos habrán hecho las cosas como las hicieron, y empiezan a tomar la vuelta y a investigar y estudiar. Sí. Otros son adolescentes. Viste que también se da el tema que hoy en día la adolescencia está extendida. Eso no fue un buen augurio, eso dice que todo dura mucho. Pero bueno, pero hay como toda una movida que no tiene que ver solamente con la fotografía, sí, o obviamente que es lo que nosotros estamos enfocando esta charla, pero hay como toda una onda así
de no atenerse a lo que venía de antes, o sea, el querer ser distinto pero sin buscar. Es que está bueno, claro, está bueno ser distinto, está bueno el aportar cosas diferentes, pero desde un fundamento, desde algo que sea, que tenga cierta solidez, que tenga un respaldo de algo para construir. Hacer cosas por hacer, sin ningún sentido, en el 90% de los casos no llega a nada productivo, o sea, no es algo que sea ni interesante ni nada, simplemente puede llegar a ser molesto. Están aquellos que impulsan la cuestión de que lo molesto también es creativo porque es artístico y es importante porque te genera una sensación, sí, una sensación de agarrarte a patada del traste, ¿me entendés? Bueno, volvemos a la adolescencia, el comportamiento del adolescente. Sí. Hago berrinchito. Molestar para llamar la atención exactamente. Y ese tipo de cosas. Pero bueno, entonces vamos a encauzar nosotros, hablando de cauce. Estamos hablando de que uno de los... O sea, técnicamente es importante ser perfectos o buscar tener un muy buen manejo de lo que es el equipo, los programas, la luz, la composición, todo aquello que compone la técnica que hablamos en la edición pasada. Sí, ¿Por qué? Porque básicamente eso es lo que te abre campo a que lo que después a vos se te ocurra lo puedas hacer. Exacto. Haciendo la analogía con el poeta, estamos hablando de que una persona que tiene un léxico de 300 palabras, no tiene mucho recurso para ser poeta. No. O sea, para escribir un montón de cosas y para poder expresarse en todo lo que siente, lo que vive. Un fotógrafo que solamente conoce 14 truquitos, tampoco. No. ¿Está? Entonces, la cuestión pasa por realmente tener fundamentos. Y lo técnico es lo que nos permite expresarnos en lo que querramos. Porque yo siempre establezco esto con mis alumnos. Yo manejo lo mismo que manejan todos, y todos manejamos más o menos lo mismo. Manejamos flashes, manejamos cámaras, manejamos lentes, manejamos software, que sea o Photoshop, Lightroom o Capture One, estamos todos más o menos ahí. ¿Qué hace la diferencia? Cómo vos combinás esos recursos con la finalidad de expresar eso de una manera particular. Pero si vos no tenés una buena profundización en el manejo, en el conocimiento de todos esos recursos, no sabes qué combinar, ni cómo, ni de qué manera, todo es muy así. Pero aparte se te pueden ocurrir cosas, pero no las vas a poder expresar, claro. Claro, porque no tenés la forma, el manejo del recurso, ese es el tema. Entonces, por eso es importante la cuestión técnica. Y esto no es, yo como decía el otro día, no es negociable. Sí, la cuestión técnica, digamos que es el puente entre el contenido y la forma. Ahora, el tema es, claro, no te quedes ahí. No, sí, porque hay gente que técnicamente es perfecta pero no tiene nada para decir. Exactamente, entonces no te quedes ahí. Vamos a la cuestión ahora de el primer paso, digamos que esto de todo el manejo técnico, todo nos ayuda en la parte comunicacional. ¿Está? La fotografía es un lenguaje. Sí. Bien, es un lenguaje visual. Y como lenguaje tiene una función que es la de transmitir mensajes. Así que una de las cosas que nosotros hacemos cuando hacemos una foto es codificar un mensaje. Exactamente. O sea, cada vez que estamos haciendo una foto armamos un código. Según cómo armemos ese código, según las decisiones que tomamos para armar ese código, podemos tener una gran foto o no, básicamente. Por eso siempre decimos que la fotografía es una suma de decisiones, ¿no? Sí. Si tomás todas las decisiones adecuadas, tenés una gran foto. Ahora, esta cuestión del lenguaje visual, esta cuestión de comunicarse, de expresarnos, tiene toda una serie de sí, discúlpame, yo hago un pequeño paréntesis. Vos, yo por ahí escucho como lo venís hablando, lo venís encarando, y es como que estás muy enfocado en la parte expresiva solamente, o sea, la fotografía como lenguaje para expresarse personalmente. Pero la cosa tampoco se limita ahí. Estamos hablando de lo que necesita un fotógrafo para ser un profesional. Y bueno, digamos que la parte troncal de esta charla es eso, que necesita un fotógrafo para realmente manejarse como un profesional. Y la parte de comunicación, o sea, si vos vas a trabajar como fotógrafo profesional y te va a contratar un periódico, por ejemplo, para que seas reportero gráfico, y vos vas a estar en contacto con un redactor, vas a estar en contacto con un editor, esas personas te van a hablar en términos de comunicación, porque ellos son comunicadores, ¿está?
Entonces vos tenés que estar a la altura de las circunstancias, vos tenés que saber también de comunicación para poder interpretar lo que te están transmitiendo y para poder lograr el resultado que ellos esperan de vos. Si vos no sabés de comunicación, técnicamente manejás tu equipo de arriba abajo, de abajo arriba, desde que elegís el objetivo hasta que terminás la edición. Sos perfecto técnicamente, pero no tenés conocimientos de comunicación, no vas a ser idóneo para un trabajo así. O una empresa. O si vas a trabajar en la parte publicitaria. Hoy vos me contabas la anécdota de un alumno tuyo que te contaba que hizo un máster de fotografía y el profesor le decía que si van a hacer foto de hamburguesa miren en internet y copian lo que ya había. Sí. Hay cada gaucho en la pampa. Bueno, no se maneja así la cosa. O sea, si vos vas a tener una reunión con un equipo de comunicación en una agencia publicitaria, que tenés un responsable de cuenta, que tenés gente de marketing, perdóname, ahí hay uno de los grandes problemas que yo siempre digo de la ignorancia, ¿no? La mayoría de los fotógrafos que por ahí técnicamente son muy buenos, pero comunicacionalmente no tienen ni idea de nada. Entonces pasamos a ser, yo siempre digo, pasamos a ser los tontitos de la cuestión. ¿Por qué? Porque, a ver, vení vos fotógrafo, vení. Como vos no entendés nada, es un tontito que sabe manejar tu cámara nada más, vos tenés que hacer esto y aquello, yo tengo que decirte todo como tenés que hacerlo y andar a hacer. Entonces, tenés generalmente estos genios, que algunos son muy buenos y otros son, viste, genios alumbrados, sí, más que iluminados. Sí, yo digo genios encerrados en una botella de plástico, viste. Que no saben nada de fotografía, pero son el saben director nada creativo de lenguaje fotográfico. Claro, entonces viene y te explica cómo tenés que hacer la foto. Entonces vos vais a hacer lo que te dicen ellos. Bueno, yo lo que ellos me dicen que haga, yo lo hago bien, porque viste que las agencias son así, ellos mandan. Y el gran problema es que la mayoría de los fotógrafos no tienen nada para proponer. No es que solamente los otros manden, sino que vos no tenés nada, porque como no conocés, no sabés y no entendés de lo que se está manejando ahí, no tenés nada para proponer. Y lo único que se te puede ocurrir es algo que copiaste o que viste que hizo otro. Ya están ellos para eso. Ya lo vieron 10 veces antes que vos. Entonces, el gran problema que tenemos en esto es cómo está desvalorizado y cómo está de alguna manera degradado la función de fotógrafo, que simplemente es el che pibe venir con la cámara y hacer la fotito de esto que te digo. Por eso, para ser profesional y no ser el che pibe, necesitamos conocimientos, entre otras cosas, de comunicación. Sí, totalmente. No solamente, por eso te decía que vos, yo veo que lo venís enfocando mucho, o lo venís haciendo mucho hincapié solamente en la parte expresiva. No, pero también hablo de la parte profesional. Pero el tema de la necesidad de saber de comunicación no tiene que ver solamente con el poder expresarse personalmente, sino que, pero insisto, también, claro, profesionalmente, claro. Para interpretar y expresar lo que el otro quiere. Claro, incluso cuando se hacen eventos sociales, hay que saber comunicar, porque uno está contando a través de imágenes la historia del acontecimiento que está ocurriendo en ese momento. Pero si yo hago 5.000 fotos una noche, me parece que tiene que andar, ¿o no? Te clavo 5 o 6.000 fotos, vas a decir que no voy a tener 150 que estén bien. Y que cuenten algo. Ay. Pero bueno, o sea, en definitiva, el punto que yo quería establecer que la comunicación es fundamental en la fotografía, y no solamente para expresarse personalmente, sino en general. Profesionalmente, claro. En general, para un profesional, saber de comunicación es fundamental. Porque aparte, lo que vos decís, no manejas un lenguaje visual. Claro, no manejas un lenguaje con otros comunicadores, no manejas un lenguaje dentro de lo que es el marketing. La mayoría de los fotógrafos piensan que el marketing son reglas de convivencia o manejar las redes, pero no tienen idea de lo que implica el marketing, estrategias de marketing, las reglas del por qué se busca, cómo se hace un estudio de mercado, a qué apunta todo eso. O sea, no manejan ese tipo de conocimiento, y hay todo un vocabulario que se utiliza en ese tipo de cosas que tampoco se maneja. Y una mentalidad también, la que hay que saber circular eventualmente, claro, si uno trabaja con gente de ese palo. Exacto. Algún día vamos a hablar de la mentalidad, está bueno ese tema. Pero sí, a lo que voy es que... pero sí tiene lo que vos decías, el tema de que no podés proponer nada porque no sabes cómo
cómo se maneja la cosa. Si vos entrás, nunca cocinaste y entrás a la cocina de un chef, no podés proponer al sumo decir, ay, a mí ese ingrediente me gusta o no me gusta, pero no podés proponer nada porque no sabés cómo se maneja, Exacto. cuáles son las reglas de la cosa. Entonces, dentro de la comunicación, una de las herramientas fundamentales que tenemos es la semiótica, ¿no? Algo del cual todo fotógrafo debería saber, porque yo siempre digo, de alguna manera ahí está nuestro alfabeto, ¿no? El tema de signos, símbolos, codificamos a través de eso, de la utilización de signos, de símbolos. Así que la semiótica es una disciplina que nos permite el estudio de los signos, la aplicación, toda esta cuestión de significado significante, toda esta cuestión de lo que es cultural y lo que es intuitivo. Exactamente. Entonces, dentro de lo que es comunicación, arranquemos con lo que es semiótica, para tener una idea de qué estamos hablando. Después empezamos a ver recursos comunicacionales. Entonces hoy hablábamos de la retórica fotográfica, hablábamos de Te permite dar énfasis. las figuras retóricas para enfatizar el mensaje. O sea, para comunicarlo no tan directamente, no tan burdamente. O sea, exacto. Los literatos usan las figuras retóricas para no decir las cosas como lo dice el común de la gente. ¿Por qué? Porque si no tiene razón de ser. No tiene interés, no Claro. tiene esa cosa que trasciende lo común, lo cotidiano, Bueno, lo ordinario. Claro, en cierta manera el paralelo en cuanto a lo fotográfico sería lo que decís vos siempre, de que a nadie le interesa ver una foto lo que puede ver con sus propios ojos. Exacto. Bueno, entonces en literatura pasa eso, a nadie le interesa leer en un libro lo que él mismo podría contar o podría decir. Está buscando la forma particular de expresarse. Sí, o sea, es una forma de expresarse, digamos, diferente. O sea, no decirlo, no sé si en como forma lo diría todo el mundo. Claro. Vulgar, sí, vulgarmente, porque vulgar o sea, vulgar es como habla el pueblo. Uh-huh. El vulgo es el pueblo, entonces vulgar es como habla el común de la gente, digamos. O sea, Beethoven, digamos, para no decir, si vas a decir estupideces, mejor no digas nada, diría, nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo, por ejemplo. Claro, está diciendo lo mismo, pero con otro nivel. De eso se trata la cuestión esta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte que tenemos que empezar a ver, dónde la comunicación nos sirve, dónde esto de comunicar es importante, porque eso es lo que va, por un lado, va a diferenciar tu trabajo. Yo siempre digo que lo importante en la fotografía es el conocimiento de lo técnico, de lo comunicacional y lo estético. Y cuando dice, bueno, pero ¿dónde sacamos el contenido? El contenido lo sacás de lo que vivís. Claro, el contenido, ahí está la diferencia, porque cada uno es único y irrepetible. De tus experiencias de vida, de lo que lees, de lo que consumís, de cómo lo procesás, de la formación que has tenido, de la cultura a la que perteneces. De todo eso sale el contenido. Pero eso... Y que se canaliza a través de la técnica, de lo comunicacional y de lo estético. Eso te da la forma de cómo expresarlo. Claro, eso te da la forma. El contenido está dentro tuyo y eso es lo único irrepetible. Por eso, para mí, la búsqueda está mal orientada. Porque todos están tratando de buscar la diferencia en la forma. Y la diferencia no está en la forma, la diferencia está en el contenido. Y cada uno tiene un contenido distinto. Naturalmente es así. Sí. Si cada uno buscara... En su propia experiencia de vida, en su propio interior, ahí sería imposible. Yo siempre digo, es más difícil copiar lo que hace el otro que hacer lo auténticamente propio, porque vos no tenés la experiencia de vida del otro, entonces es muy difícil copiarlo. Sí, podés llegar a copiar la forma, pero vas a copiar siempre lo mismo. Lo que pasa es, pero ¿sabes por qué es eso? Porque eso no conlleva riesgo. Claro, y no hay exposición. Claro, aparte, acá estamos hablando, cuando vos estás expresando contenido, te estás exponiendo a vos mismo. Exactamente, y eso es lo que mucha gente le tiene miedo. Pero en realidad este es el juego, muchachos. Y ojo, y esto se puede perfeccionar. O sea, ¿qué quiero decir? Por ahí en todos estos viajes y todos estos recorridos, mucha gente me plantea el hecho de que, bueno, pero yo no tengo cosas interesantes para contar. Y bueno, viví, le digo yo. Capitalizá las experiencias chiquitas o grandes que tengas. Proponete cosas. Buscá, imaginá. O sea,
empezar a relacionarte, empezar a tener, o sea, si no tenés algo para contar y querés contar, necesitas desarrollarlo. Una vez más, es una característica adolescente. Mirá vos, estamos llegando a esa conclusión en esta charla. ¿Por qué? Otra característica del adolescente es esa búsqueda de poder mimetizarse con sus pares. O sea, hacen cosas que ellos saben que no están del todo bien, pero como todos lo hacen y yo tengo que pertenecer... Exacto, la culpa es de todos, de última. No, bueno, pero es la necesidad de pertenencia, porque si yo me comporto distinto me van a dejar de lado. Sí. Entonces, en ese paso de salir de la órbita de los padres para entrar en la órbita más grande que es su entorno social, entonces hacen cosas para pertenecer. ¿Vos te estás diciendo que en Facebook tenemos muchos adolescentes fotográficos? Sí. Ay, Dios mío. Creo que hemos encontrado la respuesta. El punto, sí, los adolescentes fotográficos, vos podés creer. Pero bueno, en definitiva la cuestión yo creo que pasa por ahí, pasa por esta cuestión de que... Hay que madurar. No es que primero hay muchos que no saben que se puede desarrollar todo esto, otros quizás no lo quieren hacer porque es riesgoso, algunos quizás no saben, digamos, tienen miedo con lo que se pueden encontrar, ¿no? Si empiezan a buscar quiénes son y a desarrollarse, empiezan a decir no, pero al final evidentemente encuentro cosas que no me gustan de mí. Esto es muy peligroso. Va a ser así. Sí. Está garantizado. Pero bueno, pero es parte de todo esto. Sí. O sea, yo por eso te digo, yo creo que fotografiar es una experiencia de vida maravillosa como muchas otras, ¿no? Cuando se vive plenamente. Uh-huh. Cuando profundizás y cuando... Pero aparte entendiendo que madurar se trata de desarrollar tolerancia a la frustración, y para desarrollar tolerancia a la frustración hay que frustrarse. Hay que equivocarse. Hay que frustrarse. No se puede aprender sin equivocarse. De vivir y de madurar y de crecer. El conocimiento teórico es importante, pero cuando lo llevamos a la práctica tenemos que esperar fracasar. Porque a través de la sucesión de fracasos es donde vamos a llegar al éxito. Uh-huh. O sea, no hay alternativa. Si es que vamos aprendiendo de cada fracaso. Es la analogía del pájaro, que nunca me acuerdo qué filósofo... Kant decía que el pájaro piensa cuánto más rápido y más lejos volaría yo si no tuviera la resistencia del aire. Lo que el pájaro no sabe es que la resistencia del aire es lo que le permite volar. Exactamente. Entonces, muchas veces mucha gente no entiende que esos riesgos que tiene que correr, esas paredes que tiene que empujar, son las que le permiten crecer. Sí. Es como la oruga. Yo no sé si todos lo saben, pero la oruga para convertirse en mariposa tiene que salir del capullo, y ese proceso de salir del capullo es algo muy muy traumático, muy duro, es como un parto. Sí. Hay que atravesar una fuerza, una resistencia. Y algunos científicos probaron qué pasaba, y no solo científicos, calculo que muchos chicos curiosos también lo habrán hecho, qué pasaba si le abrían el capullo, o sea, si le ayudaban, digamos. Uh-huh. Y si no pasa por ese proceso, no le salen las alas, no se desarrolla. Entonces yo creo que todo esto tiene que ver con eso, que hay que enfrentar los desafíos y transitarlos, no buscar la comodidad, porque la comodidad no nos lleva a ningún lado. Sí. Como siempre decimos, cada uno pone el límite a donde quiere llegar. Exactamente. Cada uno pone la vara a la altura donde quiere, y vos lo manifestás y lo desarrollás. Yo en este tiempo hago una salvedad. Lo que sí, si vos elegís quedarte donde estás, no critiques a los otros que siguen avanzando, porque esa es muchas veces la actitud. Yo no quiero hacer el sacrificio, pero entonces tiro para abajo los otros, claro, para que no se note que yo me quedé acá. Exactamente. Entonces, si vos querés tener una postura que en realidad, si vos lo vivís de esa manera, yo ya te diría que no es criticable. Te voy a decir que desde mi punto de vista te la estás perdiendo un montón, pero no es criticable. Si no es criticable si no buscas de tirar para abajo los otros. Claro, ¿entendés? Si te quedás en el monte, o si te frustrás porque no avanzás más que eso. Bueno, si tu posición es poner la vara a esa altura, y no vas a pasar más que eso, ¿me entendés? Ese es el punto. O sea, todo, como decías vos, todo crecimiento conlleva esfuerzo, sacrificio, pagar un precio que no solamente estamos hablando, frustración. No solamente estamos hablando de un precio económico, no estamos hablando solamente de plata.
tiempo, relaciones, afectos, un montón de cosas, ¿no? Sí, y la propia... Fracasar, la propia... la decepción... tranquilidad de uno. Todo ese tipo de cosas, pero todo eso tiene un fin ulterior que es el de progresar, el de crecer, el de madurar y el de mejorar en eso que estás tratando de desarrollar o trabajar. Y en tu vida en general, porque acá no estamos hablando solamente o sea, estamos hablando de contenido, por lo tanto estamos hablando de la persona integralmente, no solamente en su trabajo, en su profesión. Sí. Estamos hablando de implicar toda tu mentalidad, toda tu forma de vivir, de plantearte tu vida, en definitiva. Sí. Por eso la idea de lo que estamos proponiendo ahora es esta cuestión de decir, bueno, o sea, yo insisto con esto, busca forma de estudiar sistemáticamente, o sea, haciendo cursos, haciendo cosas por el estilo, con algún buen profesor que maneje este tipo de cosas, porque el otro tema que encontramos es que, o sea, yo no entiendo el hecho de que hagas un curso para que contate con un profesor en un curso que te diga si vos tenés que hacer foto de hamburguesa, fíjate cómo está hecha en internet, es lo mismo. ¿Para qué te estoy pagando? O sea, para que me digas eso. Es lo más patético que puede existir. Entonces, buscar profesores que realmente entiendan de lo que estamos hablando cuando hablamos de la comunicación visual, del lenguaje visual, que tenga un fundamento firme. Hoy estamos hablando de semiótica. ¿Ah? Ponete a buscar qué es la semiótica. Buscar cosas que sean básicas, que sean, digamos, ¿cómo te puedo decir? Fundamentos básicos, el ABC, ¿me entendés? Los primeros palotes de lo que es la semiótica, lo que es un código, lo que es un signo, un símbolo. En todas las disciplinas hay muy buenos... muy buen material. Sí, pero se me fue ahora la expresión. Bueno, cuando un científico habla para el llano, para los legos. Divulgación científica. Hay muy buenos artículos de divulgación científica en cuanto a todo esto. A todo esto. Bueno, pero como para arrancar, digamos. Sí, pero también vos querés jugar al llanero solitario, me parece perfecto. Vos querés jugar al autodidacta, me parece genial, no hay ningún problema. Ahora pelate, hermano, porque te va a costar el doble. Sí. O el triple. O sea, acá todos son guapos, viste, hasta la hora de como decimos en Argentina, hasta la hora de los bifes, a la hora de la verdad, viste. Ahí ya se terminan los malevos, los guapos, los héroes, ¿viste? Entonces, todos quieren ser autodidacta, pero nadie quiere pagar el precio del autodidacta. Sí, evidentemente es un camino mucho más largo. Mucho más largo, más peligroso, perdés mucho tiempo, te encontrás con cosas que no sirven para nada, entonces, y tenés que rebuscártela, porque claro, están aquellos piolas que te dicen, el pasado me decía, sí, profe, yo quiero ser autodidacta porque es la mejor forma, porque eso me da mi estilo, aquello, el otro, mentira, te la pasás copiando lo que hacen los otros fotógrafos, pero no importa. Y me decía, ¿tiene alguna lista de libros que me pueda recomendar? Y yo decía, sí, pero ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque como autodidacta no le va a pedir a nadie que tenga una lista de libros, vos te vas a buscar la lista de libros. Pero ponele, le puedo tener como unos 25 o 30 libros. Ah, genial, yo te los paso, vos léelo y después decime cuál te sirvió y cuál no te sirvió. ¿Cómo me dice eso? Claro. Porque el camino de autodidacta es eso, ¿me vas a leer un montón de porquería que no te va a servir para nada y que te va marcando un camino que no es. Bueno, pero ahí y está bien, bueno. Tenés la filosofía de ¿cómo se llama? El de la lamparita. Con empieza. Que inventó la lamparita incandescente. Edison, que cuando le preguntaron, un periodista cuando presentó la bombilla le preguntó qué se sentía haber fracasado, creo que fueron 2000 veces. Bueno, él dijo, no, yo no fracasé 2000 veces, descubrí 1999 maneras de que no se tenía que hacer. Bien. El tipo estaba inventando algo. Acá no estamos hablando de inventar. Bueno, pero sí. Estamos hablando de tomar de lo que ya hay, si ya hay. O sea, ¿para qué vos vas a recorrer todo eso si ya está? Tomalo y construir desde ahí arriba. Pero tiene que haber descubridores. Tiene que haber descubridores. Totalmente si de acuerdo. Vos lo haces, si vos querés ser autodidacta por esnovismo, es otra cosa. Ahora, cuando vos sos autodidacta por necesidad. Bueno, pero a ver, yo te pregunto lo siguiente: ¿vos arrancás de cero o arrancás con todo un fundamento? ¿Está? Y sos descubridor. ¿Quién tiene más posibilidades de lograr cosas mucho más profundas o más amplias o que mejores? Tiene base, obviamente. Entonces, viste, yo hablo de eso, viste, tengo la pavada, la tontera. O sea, a lo que voy a decir, ahora, si no tenés recursos, no tenés forma, vos vivís en una isla, o sea, bueno, perfecto, hermano, dale, hacé.
y anda como autodidáctica, ponerle, pero hoy en día hay un montón de cosas, estas más. Claro, pero bueno, el trabajo hoy en día está en poder discernir qué de todo lo que hay es lo que te sirve. Por eso necesitas un buen docente, porque el docente hoy en día tiene esa función, ayudarte a gestionar. Bueno, busquen, ahí tenés un buen motivo para buscar. Ayudaste a gestionar la información. Sí. Para que vos sepas seleccionar, identificar qué te sirve, qué no, profundizar, pero te habla desde su experiencia, desde su aplicación. Por eso, este es un mensaje a todos aquellos que enseñan. Primero y principal, aprendan. ¿Por qué? Porque no vale enseñar lo que vos sabés. Vos tenés que enseñar lo que necesita el alumno. Exactamente. Y eso te va a llevar a que tengas que estudiar otras cosas, tengas que aprender otras cuestiones, vas a tener que profundizar en otros saberes para poder enseñar todo lo que necesita una persona para ser fotógrafo. Esas chanteadas, esas ¿cómo podemos decir? Tonteras que hay ahora llenos de workshop enseñando cualquier cosa. Si el otro día veía uno que decía workshop de cómo hacer fotografías nítidas, ya eso es tremendo, ¿no? Es duro. Bueno, todo ese tipo de cosas, paren la mano, muchachos, párenla. ¿Por qué párenla? Porque están haciendo macana, están cometiendo errores, están haciendo cosas que no están bien. Un maestro, un profesor, enseña lo que los alumnos necesitan aprender, no simplemente lo que yo sé. Sos un egoísta de cuarta, ¿me entendés? Sos una porquería de gente cuando planteas eso. Yo enseño lo que yo sé. Anda a cagar, entonces. ¿Me entendés? Si vos sabés poquito, me enseñás poquito. ¿Para qué te quiero? No, hermano, no pasa por ahí. Ahora, si lo tuyo es enseñar para llamar la atención, para ganar unos pesos porque estás sin trabajo, cosas, esa es otra historia. Pero hay que blanquear, muchachos. Miren, no tengo trabajo, así que voy a dar un tallercito. ¿Quién se anota? Blanquealo, no hay problema. Pero aquellos que realmente quieren enseñar tienen que estudiar. Bueno, ya tenemos un timbre. Bien, se nos acaba el tiempo, ya estamos cerrando esto y evidentemente no nos da para más de un tema sí, porque nos vamos mucho. Sí, se nos acaba el agua del mate, por eso se termina la charla. Pero básicamente a modo de cierre y de resumen, yo creo que es importante establecer la importancia de la comunicación. Ya el simple hecho de comprender que la fotografía es un lenguaje, la comunicación es vital. El conocimiento de la comunicación visual es vital. De los códigos. Y hay que ponerse a aprender acerca de eso. Ya tiramos alguna cuestión, lo que sería la semiótica, lo que es el tema de símbolos, signos, el tema de las figuras retóricas. O sea, empiecen a leer, empiecen a buscar, pero empiecen a buscar dónde aprender esto de una manera también sistemática. Generalmente en las carreras universitarias relacionadas con lo visual, esto es fundamental. Claro, por ejemplo, diseño gráfico, diseño industrial, etcétera, arquitectura. se toma este tema. Entonces, por ahí en el contexto de esas carreras, ustedes pueden llegar a buscar el tema de comunicación visual para tenerlo ya sistematizado, como decíamos. Sí. Bueno, hemos terminado con nuestro disparador creativo de hoy. Muchas gracias, Elsa. A vos, por invitarme. Me parece que más que invitarla ya se incorporó, ya está contratada. Y para la semana que viene entonces nos queda la estética. ¿Qué temita la estética? ¿No? Porque ahora cualquiera, mi estética, tu estética, nos agarramos de la estética y decimos cualquier estetipavada. Así que bueno, arrancamos la semana que viene con el tema de la estética y terminamos este ciclo de 3 charlas de qué necesita una persona para ser un fotógrafo profesional o un buen aficionado, alguien que tenga la fotografía en forma expresiva. Eso es lo que más me gusta. Volvemos a la definición de profesional. Nos vemos la semana que viene. Chao.